Un hecho claro quizás para nuestras memorias es la ascensión de Elías, ¿no? Ya vimos, ¿cierto?, la importancia del manto sobre los hombros de Eliseo. Pasa un tiempo donde Eliseo aprende, ¿cierto?, de Elías, de su maestro, podríamos decir así, del profeta, y sabiendo, ¿cierto?, Eliseo que eso de haberle puesto el manto significaba la sucesión, que en algún día él ocuparía el lugar del profeta. Y entonces aparece así, ¿cierto? El sentido de que menciona el autor en el día miércoles que Eliseo no lo dejaba a Elías por nada del mundo de separarse con él, Ni ¿no? aunque Elías se lo dijera Ujú, expresamente. ujú, Evidentemente había una intuición de que Elías ujú. en algún momento lo dejaría, y es natural. Uno se siente apoyado cuando hay otra persona, y más cuando te va a traspasar la misma responsabilidad, ¿no? Uno quiere tener el Sí. mayor tiempo posible con esa persona. Ujú. Y allí aparece en Segunda de Reyes, capítulo 2 verso 1 al 18. Dice, ¿qué razones podría haber usado Eliseo para rehusar separarse de Elías, a pesar de los tres pedidos del profeta de que hiciera precisamente eso, ¿no? Aparece allí, dice, ¿qué razones podría haber usado Eliseo para rehusar separarse de Elías? ¿Qué te pareció? Y lo vuelvo a repetir, me parece que era, Ujú. lo contestaba, me pareció con la otra expresión, diciendo que él no quería que se alejara de esa persona, que se Ujú. alejara de él cuando le iba a traspasar la misma Claro. responsabilidad. Ujú. O sea que él quería estar mayor cantidad de tiempo posible aprendiendo de su maestro, ¿no? Exacto. Porque Ujú. de su maestro humano, porque si bien uno sigue a Dios, también es importante lo que los humanos nos dicen de parte de Dios. Ujú. Y aparece, cierto, la otra pregunta, dice, ¿por qué Eliseo rasgó su vestido en dos partes? ¿Era por duelo o por alguna otra causa? Si es así, ¿cuál habrá sido esa razón? Es decir, aparece, cierto, que si Eliseo se hubiera separado de Elías, no hubiera estado al lado cuando Elías ascendía, ¿no? Y entonces ahí se hubiera justamente, hubiera perdido la posibilidad de obtener la doble, cierto, porción del Espíritu Santo y de perder ese manto tan característico de tantos milagros en la vida de Elías, ¿no? Por Eliseo, que sabía lo que significaba ese manto, ¿cierto? Y cuántas veces allí, ¿cierto? Elías golpeando el agua o haciendo distintas cosas solamente con su manto. El manto en sí no tenía valor, el hecho de que era el manto que manifestaba o que llevaba o la simbolizaba, ¿cierto? La vida del profeta, el ministerio del profeta, ¿no? Y el poder de Dios manifestado en el Y el profeta, poder. cuando se Ujú. producían los milagros que se produjeron. Y bueno, dice, ahí Eliseo rasgó sus vestidos. Sí. Y evidentemente rasgó sus vestidos por otra causa, no por duelo, ni por Sí. dolor, ni por nada. Mayormente siempre cuando se dice rasga su vestidura es porque está por duelo, ¿no? Por Claro, tristeza. Sin acá embargo, evidentemente ha visto un carro de fuego, ha visto caballos de fuego. sí, eh, el carro que lo separa a Elías de Eliseo, sí, evidentemente es una situación abrumadora. sí. Y Ujú, eso provoca emociones impensables entre nosotros, pero podemos intuir que ante esa situación estuvo conmovido. Y ujú, aparentemente esa turbación hace que él se rasgue las vestiduras. Esta es una explicación. Y la otra es que para que esas vestiduras propias no le sirvan para volver a vestirse y poder vestirse con la ropa de Elías, y de sí, esa manera simbolizar también que los atributos de Elías pasaban a él, exacto. al punto tal que cuando habla con Elías, previamente a que lo separe el carro de fuego, le pide una porción doble del espíritu de Elías. Ujú, ujú, Bueno, ujú. Elías le dijo, cosa difícil me has pedido, pero si me ves cuando me voy, te será hecho. Más que nunca no quería separarse. No quería separarse. Y ustedes están en ese privilegio de ver no solamente el ascenso de su amigo, que iba a los cielos, sino también poder poseer aquellas cosas que dignificaban a su amigo, ¿no? Es decir, no Exactamente, le pidió cosas materiales, le pidió todas aquellas cosas que lo dignificaban como cristiano, como hijo de Dios, ¿no? Tremendo, ¿no? exactamente. Ojalá nosotros podríamos buscar en aquellas personas que nos rodean la misma cosa, ¿no? Es decir, aquellas cosas que dignifican, pero no lo material, sino verdaderamente aquellas cosas que dignifican el poder de Dios, ¿cierto? Obrando en la persona. Y ahí está, ¿no? Dice allí, sin duda la respuesta de Eliseo era de enorme excitación y gratitud. Si él veía el carro cuando Claro. ascendía, entonces él recibiría la bendición.
Así que debía estar velad y estar atento, ¿no? Atento. De que en ningún momento perderle pisada, podríamos decir así. Y acá también está el concepto que habíamos estudiado hace mucho tiempo atrás cuando Sí. hablábamos de la envidia, la Ujú. emulación. A Ajá. veces decimos no somos ejemplo de nadie y hay gente que dice no, no soy ejemplo de nadie, pero nos gustaría emular ciertas cualidades. Eso no es envidia. Ajá. Emular es algo sano. Sí. Lo mismo que dice Jesucristo, que Él es nuestro ejemplo de que actuemos como Él actúa. Claro. Eso es emulación. Ujú. Hay cosas de nuestro prójimo que nosotros deberíamos captar y aceptar como una virtud en la cual nosotros también queremos participar. Ajá. No para que el otro no la tenga, sino que uno sí la tenga. Exactamente. Y ahí aparece, ¿no?, el hecho de que entonces ve, ¿cierto?, un Elías que asciende, y entonces ahora parece, ¿cierto?, que el beneficio lo iba a recibir. Y entonces, como bien mencionaste, ¿no?, él rasga, dice, sus vestiduras, y en señal totalmente contraria a lo que veíamos viendo en versículos anteriores o capítulos anteriores, que cuando una persona estaba en mucho duelo, entonces que se rajaba sus vestiduras de dolor, de sufrimiento y quedaba al desnudo, ¿cierto?, frente a, digamos así, en las manos de Dios, ¿no? Claro. En ese sentido. Y aquí se presenta eso, ¿no? En la ascensión de Elías se presenta justamente esa situación que lo lleva a Elías a saber y a tener la seguridad que iba a ser bendecido, que iba a ser bendecido, y entonces toma el manto y automáticamente el manto representaba, como me mencionaste, ¿cierto?, la doble porción del Santo Espíritu, del Espíritu Santo, perdón, y entonces también allí como que también mostraba oficialmente el traspaso, ¿no? Es decir, ¿qué constancia tienes tú de que eres sucesor del profeta? Podría preguntarle a algún joven. Claro. Acá está, no Ese es el era el DNI, sello. no es un certificado, sino acá está, es el manto. Y sucede algo, y sucede algo insólito también, porque cuando Elías asciende, algunos jóvenes que estaban en los muros observando, ven que otros jóvenes que estaban allí, que en el camino, se empezaron a A burlar. burlar de Eliseo. De la calvicie de Eliseo. Y Lo que- calvo sube, le decían justamente, mencionando, decir, bueno, mira, ¿qué pasa? Tu amigo subió y vos que sos también, estás con él, sí. ¿por qué no subes? Claro. Y entonces aparece allí, dice que Dios tiene que intervenir. A pesar de que Eliseo tenía el manto, dice, Dios tiene que intervenir, porque para que reconozcan que verdaderamente ahora Eliseo era el sucesor del otro profeta que era Elías, ¿no? Y entonces allí, ¿cierto?, Dios tiene que intervenir a pesar de que él tiene el manto. Bueno, qué tremendo es que cuando nosotros, digamos así, recibimos, entre comillas, mantos, Claro. con un cometido, con una responsabilidad, con un compromiso, que lo podamos llevar adelante, ¿no? Exacto. Y me interesó mucho para nuestro crecimiento espiritual, ¿no? Sí. Que cuando Elías se va directamente, los profetas, que eran los profetas del Jordán, y los hijos de los profetas, que eran personas de mucha fe, pidieron ir a buscarlo a Elías, porque pensaron, la lección da a entender como que podían haber pensado que Dios lo ha llevado a otro lado del planeta, de tierra o cerca, Sí, 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 sí. no que lo había llevado al cielo. Y evidentemente ahí se planteó una duda. Pero la duda estaba bien manifestada porque el mismo Eliseo decía, no vaya. No, Y si Eliseo era el profeta de Dios, es como dudar de Dios. claro. La duda aparece siempre en la vida del cristiano, pero a veces sirve como un estribo para aumentar nuestra fe. Exacto. Y otras veces para perdernos. Exacto. ¿Qué hacemos con la duda, no? Y Y ahí bueno, habla de la duda de la fe. y ahí nos quedamos entonces en esta ascensión de Elías sobre el manto ¿cierto? de Elías dándoselo a Eliseo, y del comienzo, ¿no?, del significado del manto y del comienzo del ministerio de Eliseo en favor o intervención del pueblo hacia el pueblo, ¿no? Comienza con una muerte, ¿eh? Así que nos quedamos ahí y seguimos entonces en el siguiente bloque.